Rosa Bartra, la congresista Rosa Bartra, ya está aquí con nosotros y la verdad es que tenemos muchas ganas de escuchar cuáles son las reacciones antes de conocer siquiera el contenido del proyecto de ley que va a alcanzar el presidente de la República, pero ya sabemos cuáles son las intenciones. Entonces, llamar a elecciones generales, ¿no?, en un corto plazo. Muy buenos días. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, discutir y especular sobre una propuesta que no ha sido más que presentada como intención irresponsablemente, igual que hizo el 28 de julio del año pasado, en el que dijo, tengo acá todos los proyectos de reforma constitucional, mostrando siempre sus papelitos, no su folder, sin propuesta. El día de ayer yo creo que si él realmente tiene una vocación de servicio por el país y anuncia eso, debió haber dejado el proyecto de reforma constitucional. ¿Eso qué significaría? Que en realidad no tiene nada preparado y que fue una propuesta de última hora. Justamente ahí es donde surgen dudas que no son pequeñas porque deberían estar enmarcadas en la Constitución. El discurso presidencial, y está establecido así en la Constitución, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. De lo contrario, no solo el presidente, sino todo el Consejo de Ministros incurren en infracción constitucional. Gloria Montenegro acaba de decir en esta mesa que el 24 ya habían tomado la decisión. Es lo que ella ha dicho. Es que la señora Montenegro, bueno, siempre ella tan servil, no puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque las reformas constitucionales ilegales referidas a paridad y alternancia y a la inmunidad parlamentaria se han terminado de aprobar en la noche del 25. Entonces, a menos que ella tenga posibilidades, ella y el Consejo de Ministros y el presidente tengan posibilidades de viajar en el tiempo y hayan estado en la última hora del 25 y hayan hecho un viaje nuevamente hacia atrás en el tiempo al 24 para tomar la decisión, eso es materialmente imposible. Entonces, si ellos desconocían cuál iba a ser finalmente el texto que iba a aprobar el Congreso de la República. Ojo, que por ejemplo en inmunidad parlamentaria hubo una primera votación que se iba a ir a referéndum, pero que vía una reconsideración fue nuevamente discutido y aprobado un nuevo texto, que esta vez sí alcanzó los votos. Entonces, realmente que no le mientan al país. Creo que ya estamos cansados de doble discurso, de doble moral y peor de esto, de querer vernos a todos la cara. ¿Y por qué ese detalle de los tiempos es importante? Porque algunos podrían decir, esos son detalles, porque finalmente va a llegar a la mesa de partes del Congreso de la República el proyecto de ley que es el que va a generar mayor impacto. No son detalles, Mabel, por la sencilla razón de que la Constitución no está escrita para burlarse de ella. Y que si la Constitución establece taxativamente que el discurso presidencial es aprobado por Consejo de Ministros, debió haberse arreglado en la Constitución. Y no vengan a decir, pues no, cosas más, cosas menos, finalmente ya suponíamos que no se supone, la Constitución se respeta y esa no es una suposición. Y la señora Montenegro, siendo congresista y siendo ministra, además, debería conocerlo mejor que nadie, pero tan acostumbrada a mentir y a burlarse del país están, lo hemos consentido, que ahora pues a ellos les parece que es normal y respetar la Constitución. ¿Cree que el presidente se ha sentido amenazado de alguna manera por la elección de Pedro Laechea como presidente del Congreso? ¿Amenazado por qué? Amenazado porque hay un demócrata que no se va a poner a su servicio para seguir infringiendo la Constitución, para seguir vulnerando las instituciones, para concretar su proyecto totalitario, amenazado por eso quizá. Si eso lo sintió el presidente como una amenaza, porque fíjese usted que ni siquiera las formas las ha guardado. El presidente de la República ni siquiera llamó o envió un tuit saludando una elección democrática del nuevo presidente del Congreso de la República. No se había elegido, digamos, al presidente de un club cualquiera que él no debiese tener el deber de saludar. No lo hizo. Y eso pues ya a nosotros nos muestra cuál es el talante real del presidente Vizcarra. Y luego ir al Congreso, decir una serie de mentiras, mentirle al país en discurso presidencial, me parece que es inaceptable. Mentir al país, anunciar una suerte de oferta electoral en la cual miles de millones iban a ser entregados para una serie de proyectos, por ejemplo, anunció 1 millón de títulos de propiedad en 5 años. ¿Vean? Yo tenía la duda,
Primero, ¿de dónde va a salir todos los miles de millones que está anunciando? Segundo, ¿por qué anuncia proyectos para 5 años si a él le quedan 2? Y tercero... Y menos, ¿no? Y menos incluso, bueno, pero exactamente, Mabel, lo que usted dice es súper importante, porque hacía anuncios para 5 años, Sí, sí, cuando su cierre, era una gran cuando su contradicción, sin cierre duda. iba a ser en un año. Esa es una contradicción, Entonces, sin duda, congresista. pero sí hay mentiras que le ha dicho que me gustaría rogarles que me permitan en un minuto detallar. Él ha dicho, y es que es importante porque él anunció como las grandes reformas de su gobierno, la reforma de justicia, la reforma política. Y en la reforma de justicia ayer le ha mentido a todo el país, y es necesario que se sepa, diciendo que el Congreso, un año después, todavía tiene retenido el proyecto de reforma de ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo. Yo traigo el documento, acá está, porque no me gusta finalmente que se especule, y él debería saber que el 20 de febrero del 2019 la fiscal Zoraida Ábalos retiró el proyecto de ley de reforma de ley orgánica del Ministerio Público. No debería ir al Congreso y mentir a todos los peruanos diciendo el Congreso se demora, los retiene, y como varios. Entonces, esto para citar uno. Vamos al tema de fondo, porque hay incertidumbre, la ciudadanía no sabe qué es lo que va a pasar, y sin duda, y eso no podemos negarlo, una gran parte de la ciudadanía está contento, se siente satisfecha de que se vayan todos, incluyendo el presidente de la República. Eso tiene que traer una reflexión al Congreso de la República y a la primera fuerza política, que es Fuerza Popular. O sea, ¿por qué hemos llegado a un punto en donde la gente siente satisfacción y exigía que el Congreso de la República se cierre? ¿Qué reflexión le trae Sin eso? duda, Mabel, que tiene que haber una reflexión, qué duda cabe. No estamos acá por casualidad. Hemos llegado al pico de una crisis institucional por varias razones. La primera es que el gobierno de Peruanos por el Cambio, que asumió en julio del 2016, nunca aceptó que el pueblo hubiese decidido la mayoría que se decidió. Recordemos y pongámonos en contexto al presidente Kuczynski diciendo que él se iba a jalar a más de 30 de Fuerza Popular porque habíamos entrado por prebendas. Han pasado muchas cosas desde esa elección, pero yo le pregunto más bien por la reflexión y la autocrítica que tendrían que hacer los congresistas ante esta situación. Es que tiene que haber un contexto, ese contexto de agresión y de tratar de trasladar todas las culpas al Congreso de la República ha sido una constante. Nos han trasladado la corrupción del Poder Judicial. Ahora no se habla de corrupción en el Poder Judicial, no se habla de que este escándalo de los audios y de César Inostroza y de Walter Ríos es del Poder Judicial. No, se la ha trasladado al Congreso de la República. No se habla de que el escándalo del Lavajato y los miles de millones que nos han robado ha sido culpa de los presidentes, ministros, viceministros y todo el aparato del Poder Ejecutivo. No, ahora resulta que es culpa del Congreso. La recesión económica es culpa del Congreso, todo es culpa del Congreso. Es verdad que hemos tenido situaciones lamentables. Es verdad que hemos tenido congresistas que han tenido problemas con su hoja de vida y que se han constituido en mega escándalos. Es verdad que hubieron congresistas, no de la primera fuerza, porque usted me ha preguntado por la reflexión de la primera fuerza política. Bancada, ¿no? Así es, que entraron con procesos penales que terminaron con su detención. Ninguno de ellos de Fuerza Popular, ninguno, ni Benicio Ríos Oxa, ni el general Donaire fueron de Fuerza Popular. Entonces, trasladarle por escándalos de hoja de vida, que no los negamos, que los hemos aceptado y que se han dado el tratamiento que corresponde, la corrupción del Poder Judicial, la corrupción del Poder Ejecutivo o las culpas de otras bancadas, no me parece sano. Es decir, pero Fuerza Popular entonces no ha cometido ningún error. Lo estoy diciendo, hemos tenido congresistas con problemas de hoja de vida. Pero solamente eso. ¿Sabe cuál ha sido el mayor pecado que se le achaca a Fuerza Popular? El supuesto obstruccionismo, ¿verdad? Obstruccionismo, Mabel. Le hemos aprobado todas las leyes de presupuesto sin cambios, sin cambios. Le hemos aprobado incluso ahora último 800 millones para consultorías y publicidad. Le hemos aprobado 213 decretos legislativos. Solamente de esos 213 se han derogado 3. Mabel, reconstrucción con cambios, le aprobamos la ley en 24 horas. Pidieron presupuesto, se les dio. Pidieron ampliación, 25.000 millones, se les dio. Pero ¿sabe qué? Dicen, no, pero han censurado. Sí puede, pero porque un ministro yo la verdad al que se le encontró plata en sus cuentas. Me desdoblo, ¿no? Porque soy periodista y también soy ciudadana. Y en ambas facetas me sorprende que una agrupación política tan protagónica en los últimos tiempos, que ha estado ahí en el rincón del box con el Ejecutivo, no haga una autocrítica mucho más profunda sobre su actuación en estos 3 últimos años. Mabel,
la hacemos. Quizás nosotros no hemos respondido de la forma que debimos haber respondido. No debimos aceptarle al presidente de la República esta reforma de justicia impuesta, porque ha sido un fracaso y advertimos que iba a ser un fracaso. Pero pudieron haber presentado su propia propuesta nosotros a tiempo, debimos haberla rechazado. Tenían el poder para hacerlo desde el día 1 en el Congreso. Pero sin embargo, fíjese, se nos acusa, por supuesto que se han hecho cambios, la ley de la muerte civil, los impedimentos para que sentenciados por terrorismo, violación y otros sean apartados del Estado. De verdad deberíamos repasar qué es lo que realmente se ha hecho. ¿Sabe qué es lo que no perdona? Que el Congreso de la República haya destapado el escándalo de Lavajato, que una comisión investigadora que la presidí haya sido ninguneada y reducida al punto de lavaron a tal y lavaron a cual sin darse cuenta. Fíjese, y esto es importante, que ayer, en pleno discurso presidencial, el presidente de la República ha dicho, hay corrupción en Gasoducto y hay corrupción en Chavimochic, que conocemos recién ahora. Caray, el Congreso de la República se lo viene diciendo hace más de un año. Y hace más de un año que le decimos, presidente, active la cláusula anticorrupción. Pero a ese informe que tenía el escándalo de Gasoducto, que tenía Chavimochic, que tenía Olmos, que tenía Línea Amarilla, Rutas de Lima, etcétera, etcétera, sí, etcétera, lo redujeron. Entonces, Congresista. pero cierro, porque eso es importante también. Este Congreso de la República destapó la tan negada relación de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht. Todos son puntos positivos para Es que nunca han Fuerza sido Popular, reconocidos. para el Congreso. Y eso la lo han- verdad es que lo es han una llamado pena porque es obstrucción. una oportunidad perdida de poder hablarle de corazón al ciudadano que se siente abatido, que se siente decepcionado. Y Mabel, no de y yo- solamente Fuerza Popular, sino de toda la política en nuestro país. Y usted como una líder y representante Y de Fuerza Popular. si me permite, sí. voy a entrar a eso. El presidente de la República ha dicho ayer que él presenta este proyecto de ley para que en un año hayan elecciones previo a aprobación de la reforma constitucional y ratificación por referéndum. Yo, haciendo el mea culpa que corresponde, creo que no estuvimos a la altura de lo que el país necesita. Creo que el país merece más. Creo que el país merece oxígeno. Y merece que esto sea rápido. Entonces, más desangramiento, Mabel, no. Hay una salida entonces, constitucional. ¿esto qué significa? Artículo 115 de la Constitución. El presidente no tiene por qué someter al país a más desangramiento. Ya no, basta ya. El país está cansado, el país necesita oxígeno, esto necesita renovarse. En sus manos está. Artículo 115 de la Constitución, renuncia a él, renuncia a la señora Arauz y el presidente Olaechea. En 4 meses, es decir, antes que se acabe el año, nos habremos ido todos, O sea, de le manera devuelve la ordenada, pelota al presidente. constitucional, válida, legítima. Elecciones generales antes de que se termine este año, sin gasto en referéndum, sin desgaste Ajá. en más enfrentamiento. Él tiene la solución, él puede hacerlo. ¿Esa y es hoy una mismo, posición personal o de la bancada? es una posición personal porque, como le comenté al inicio, no hemos tenido tiempo de reunirnos como bancada. Y personalmente, y haciendo el mea culpa que usted me pide, que estoy segura los peruanos exigen, es momento de que esto termine. No supimos decir no a tiempo, no supimos exhibir los resultados, no supimos dialogar, a pesar de que se dieron todas las posibilidades de que esto se haga. No se ha resuelto de la forma adecuada, el presidente tiene la solución en sus manos para que en 4 meses acabe esto. ¿Vacancia? Nosotros esperamos que haya una salida ordenada, sin mayor crisis. El Perú está paralizado, no hay empleo, cada día más delincuencia. El presidente no ha dicho nada de Tía María ni de la inseguridad ciudadana. Se entiende que esos no son temas importantes para él. Así que yo espero que, ya que ayer abdicó y reconoció que es un incapaz para gobernar este país, entonces, entendiendo como él mismo lo ha reconocido, es momento de que dé un paso al costado, que renuncie la vicepresidenta, y en 4 meses, como le digo, nos vamos absolutamente todos, que el país se Muy oxigene, bien. que respire. Muy bien, entonces en ese sentido estamos todos claros. Ustedes también aceptan que esto se acabó, no da para más. Absolutamente. Solamente falta definir la forma. Y ojalá que, como usted dice, en el camino no se No haya desangren más y muertos no y nos heridos. desangremos Así es, no todos. necesitamos más. Él presenta su renuncia y, como le digo, en 4 meses nos habremos ido todos ordenadamente, como fue la salida de Pedro Pablo Kuczynski por corrupción, que renunció por corrupción y que permitió que Martín Vizcarra acceda al poder. Entonces, de la misma forma, respetando la Constitución, nos podemos ir todos. No hay necesidad, presidente Vizcarra, de que el Perú asista a un año más de desangramiento. Vamos No a es ver qué posible. responde el Ejecutivo ante esa propuesta. Congresista, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Esta Y en mañana. el Día de la Patria, de verdad, que reflexionemos todos y que esto acabe pronto. Bueno, gracias. eso, Gracias. reflexionar sobre todo. Tenemos que hacer una pausa.